Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Cuál es el teórico de hoy? Teoría de las 3D. Y cuando hablamos de teoría de las 3D, no vamos a hablar de un teórico descolgado, que no sabemos de dónde viene, sino que todo lo que es teoría de las 3D es un teórico de por sí que va a continuar con el tema de la trama vincular. A esta altura del partido ya, ¿sí? Este teórico continúa con la temática sobre las tramas vinculares, sobre los vínculos, ¿sí? Y teniendo en cuenta toda esta temática de los vínculos, este tema nunca se acaba, vamos a empezar a abordar algunas consideraciones sobre la denominada teoría de las 3D, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Cuando hablamos de esta teoría, lo primero que tenemos que trabajar es la idea de que esta teoría fue atribuida, ¿sí? Es atribuida a Enrique Pichón Rivière. ¿Qué es entonces la teoría de la 3D? ¿En qué consiste esta teoría? Primero es una teoría, no es un absoluto, no es una verdad absoluta, es un marco teórico rebatible, discutible, tratable. Ya te lo está diciendo el título, teoría. Para comenzar, digamos que se trata de una herramienta o de un instrumento, ¿sí? Que va a ser de análisis. Por lo tanto, una herramienta o un instrumento de análisis, pero ¿de análisis de qué? De análisis del fenómeno de la depositación. O, dicho por ahí en palabras más freudianas, del fenómeno de la transferencia, que se nos va a presentar en toda vinculación entre las personas. Ya a esta altura, cada vez que transferimos algo, sabemos que este fenómeno de depositación va a estar presente, ¿sí? Justamente esta teoría recibe este nombre, teoría de las 3D, ya que va a abordar de modo tripartito lo perteneciente a las relaciones vinculares, donde nos encontraremos con ¿qué? Con el depositante, el depositario y lo depositado. ¿Sí? Repito, ¿por qué 3D? Depositante, depositario, depositado. 3D. Depositante, depositario y depositado. En el ámbito de la psicología social, el depositante puede ser tanto un individuo como un grupo. ¿Sí? Ejemplo, familia, los alumnos de un grado escolar, los socios de un club, los integrantes de una sociedad comercial, de una empresa, entre otros tantos ejemplos que podríamos llegar a encontrar, ¿no? Ahora, recordemos también que una vez que nuestra labor profesional se despliega, una vez que comenzamos a trabajar sobre nuestra labor profesional, lo abordamos en el terreno de lo psicosocial, de lo sociodinámico, de lo institucional. Del otro lado de la relación que establecemos encontramos al depositario. De un lado dijimos está el depositante, del otro lado de la relación está el depositario. Es decir, la otra persona, los otros semejantes que componen, ¿sí? Esta, podríamos decir, trama vincular. Esta mutua afectación, este ida y vuelta. Y en el medio entre el depositante y el depositario está lo depositado. La cosa en sí depositado transferida. Será uno de los otros tantos contenidos relativos al mundo psico con los que solemos operar. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo un poquito más en qué consiste todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué 3D? Por lo siguiente. Por un lado, dijimos, el depositante. Primera D. Segunda D,
el depositario. Tercera D, lo depositado. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos depositar? Bueno, podemos depositar, por ejemplo, deseos, conscientes o inconscientes, afectos, sentimientos, ya sean buenos o malos, amorosos u hostiles, ¿sí? O sentimientos de certeza, o de inseguridad, de incertidumbre. ¿Qué más podemos depositar? Ciertas pautas de comportamiento personal o grupal, fantasías manifiestas, fantasías inconscientes, fantasmas. Cuando hablamos de fantasmas, hablamos de unas ciertas fantasías, ¿sí? No de los fantasmas, del fantasma de la ópera, ni el fantasma que uno, no sé, intentará contactar a través de la Ouija. No, no estamos hablando de esos fantasmas, sino de la idea que le da la escuela francesa a la idea de las fantasías, de eso no observable, no real. ¿Sí? ¿Qué más podemos depositar? Las ansiedades, las tensiones, los conflictos, provengan del mundo externo, provengan del exterior o del mundo interno, del mundo del individuo. ¿Qué más podemos depositar? Las angustias, tan de boga en estos últimos tiempos que estamos corriendo, ¿no? Los pensamientos, las emociones, las proyecciones, son un montón de cosas que podemos entonces nosotros transferir, ¿sí? Bien. Pensemos, muchas veces los operadores psicosociales debemos desempeñarnos frente a los integrantes de un grupo determinado, ¿sí? Sobre todo con ese grupo con el cual estamos trabajando. Y además estamos asumiendo la función o el rol del buen depositario, haciéndonos así operativamente capaces de cuidar y atender cualquier situación que se deposita sobre nosotros. Recordemos que uno el día de mañana, como psicólogo social, como coordinador de grupo, será la persona sobre la cual se depositen todos los aspectos grupales. Estos aspectos negativos, el grupo no se hace cargo y deposita en la coordinación. Tenemos que estar preparados para eso. En nuestra profesión es frecuente hablar de asunción y adjudicación, y sobre todo de asunción y adjudicación de roles. Así, cuando una persona o un grupo intenta asignar o transferir a otro individuo un comportamiento o rol prefijado, el destinatario puede aceptarlo o rechazarlo. Si el depositario lo acepta, sostenemos que se produjo el encaje, que sucede cuando lo asumido por un integrante coincide con ese aspecto adjudicado por el grupo. Aunque no solo de cuestiones agradables se trata nuestra labor, sino también podemos hacer referencia a otro significado puntual, a esas funciones que no son tan agradables. A ver, los grupos no suelen rechazar al integrante distinto o al diferente. No lo suelen dejar de lado, depositándole aspectos negativos. Lo fraterno, muchas veces, que parece tan lindo esto de lo fraterno, ¿no será en ocasiones también esta unión desde la fraternidad en detrimento o en deterioro de los que no pertenecen a ese grupo, a esa hermandad? ¿Sí? No solamente en aspectos positivos se depositan, también están presentes estos aspectos negativos. Entonces, esta teoría de las 3D, ¿sí?, se interrelaciona con el concepto de transferencia proveniente del psicoanálisis y de la psicología individual. Originalmente la transferencia significó la reactivación en el presente de esos deseos inconscientes reprimidos en la infancia de un sujeto, los que por algún motivo son actualizados particular y singularmente sobre la persona del analista y del psicólogo. En realidad sabemos que se
transfiere en cualquier persona, ¿sí? Se dice que se produce así como una falsa conexión, un falso enlace. Pero esta significación tan restringida se fue ampliando gradualmente a otros fenómenos que suceden fuera de la sesión psicoanalítica, ¿sí? En psicología social esta temática está, podríamos decir, emparentada con la llamada TLE, ya sea positiva o negativa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de transferencia? Les dije recién esta reactivación, esta definición que quiere decir reactivación en el presente de deseos inconscientes reprimidos en la infancia de un sujeto, los que actualizados particular y singularmente sobre la persona del analista y del psicólogo. ¿Se acuerdan? Más sencillo, depositación, o si no se los digo, depositación inconsciente de vínculo primario alcanza para ver siempre transferencia. No hace falta ir tanto en profundidad. Enrique Pillon-Rivière enseñó que la transferencia y la contratransferencia son fenómenos permanentes y habituales en la interacción del sujeto con su medio. Fue precisamente Pillon quien los vinculó con la adjudicación de roles, con la TLE, ¿sí? Con esta TLE que recién les acabo de mencionar, y sobre todo con el intento de pretender solucionar dilemas mediante conductas estereotipadas. En el campo grupal nos encontramos, a consecuencia o en consecuencia, con depositaciones o transferencias múltiples, ¿sí? Emergiendo de esta forma las fantasías transferenciales, tanto respecto de los integrantes de un grupo concreto como en relación a su tarea específica y al contexto en el que se despliega la operatoria grupal. Otro conocido autor es Esriel. Esriel sostuvo también que la situación transferencial no era única, no era específica de la relación entre el paciente y el terapeuta, entre el psicólogo, no era única esta relación psicoanalítica, ¿sí? También sostiene que se trata de un proceso de depositación de roles inscritos en el mundo interno de cada sujeto. Todo encuentro es un reencuentro, decía Pichon, esta frase tan típica que arraiga en lo más profundo del cuerpo teórico pichoniano, ¿no? Todo encuentro es un reencuentro, ¿sí? Esta idea de que hace referencia a esas variadas resonancias que se despiertan en el inconsciente del individuo, que se contacta por primera vez con otra persona. Cada vez que me encuentro con alguien nuevo, me estoy reencontrando con alguien de mi historia pasada, con alguien que me resuena en mi pasado. Y por eso son debidas, ¿sí? Por eso ocurren, por eso se dan esas asociaciones con algún personaje proveniente, ¿sí?, de mi historia anterior, con algún personaje proveniente de mi subjetividad. Y precisamente ese reencuentro va a ser el responsable de esa tele positiva o de esa tele negativa. Como podemos ver, las nociones de vínculo y de rol son dos términos fundamentales, ¿sí?, que se entremezclan en nuestra psicología social. El operador psicosocial debe estudiar la estructura de los vínculos, como así también los diferentes roles que se depositan, se transfieren, se adjudican y se asumen en las situaciones grupales en particular, en cada una de las situaciones grupales. Entonces, en esta idea de trama vincular también se incluye el rol. Los psicólogos sociales procuramos ser
artífices, siempre en el ejercicio de nuestra profesión, ¿sí? De, como decimos, operar en la realidad. Y cuando operamos en la realidad, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Por qué? Porque intentamos fabricar algo que sirva para el más armónico funcionamiento de los grupos, como así de todos y cada uno de sus integrantes. Cuando nosotros trabajemos con grupos, tenemos que tener bien presente esto de la transferencia o también la contratransferencia o estas depositaciones que hacemos. Las transferencias no se pueden evitar porque son inconscientes, pero sí tengo que estar atento a estas sensaciones, estos sentimientos, estas emociones que el otro me está generando, porque si no lo conozco, si no sé quién es, ¿por qué me tiene que generar todo esto? ¿Por qué estoy depositando en el otro todo esto? ¿Qué me está pasando a mí que deposito todo eso? Eso yo no lo puedo evitar, pero sí tengo que estar atento a esas situaciones. Cuando de repente el otro, por algún motivo que yo absolutamente desconozco, comienza a generarme todo esto, guarda, ¿qué está pasando? Pichón dirá tele, Freud dirá transferencia. Lo cierto es que hay un otro que me está despertando todo esto. Lo cierto es que hay un otro en el cual yo estoy depositando lo depositado, todo esto. Yo soy el depositante, el otro es el depositario y en el medio está lo depositado. En el caso de una transferencia, un vínculo primario. En el caso de una proyección, un algo reprimido que yo tengo, ¿sí?, en mi sombra. Ahora, la teoría de las 3D lo que intenta hacer es responder la siguiente pregunta. ¿Quién depositó qué cosa en quién? ¿Vamos de vuelta? ¿Quién depositó qué cosa en quién? ¿Quién depositó? El depositante. ¿Qué cosa? Lo depositado. ¿En quién? El depositario. ¿Sí? ¿Qué intenta entonces contestar la teoría de las 3D? Esta pregunta. ¿Quién depositó qué cosa en quién? La depositación no es una actividad unidireccional y estática. Arrancamos hablando de mutua afectación. Es una actividad sujeta a las permanentes vicisitudes del vínculo entre sujeto depositante y sujeto depositario. Ahora, así como yo no puedo evitar la transferencia, sí puedo evitar la contratransferencia. Sí. O la transferencia, ¿cómo la llamaban? Reactiva, retroactiva, no me acuerdo cómo le decían. ¿Qué es esto de la contratransferencia? Sí, se puede evitar la contratransferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo sospecho o noto que del otro lado habría alguien tal vez haciéndome una transferencia, porque tengo que sospechar, hay alguien que tal vez me esté depositando algo y lo empiezo a notar porque no hice nada para esa respuesta o tan amorosa o tan hostil que me lo están dando, me están depositando algo que desconozco los motivos por los cuales. Cuando ocurriría esto, tengo que correrme. ¿Se acuerdan? Adjudicación y asunción de errores, hablamos recién. Me están adjudicando algo. Pará, me corro, no me hago cargo de esto. ¿Sí? Porque si me hago cargo, estaría haciendo esta contratransferencia, estaría aceptando lo que me están depositando. Cuidado con estas cosas. Evitemos entonces estas situaciones. ¿Sí? Lo transferencial no lo puedo evitar. Lo contratransferencial sí me puedo correr, tomar distancia, ¿sí?, a través de esta distancia óptima de la disociación instrumental, ver
tratar de observar qué es lo que está pasando y después recién entonces responder o contestar en relación al distanciamiento que pude tomar. Chicos, teoría de las 3D. ¿Quién depositó qué cosa en quién? Es la forma que Pichon-Rivière tiene de hablar de estos procesos transferenciales. Depositante, lo depositado y el depositario. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Muy buena jornada.